Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de las jornadas. En esta segunda parte tendremos a Borja del Río de la Eurica Estola, que nos va a contar qué es lo que aprenden los niños programando ordenadores. Luego tendremos a Jesús Ángel Bravo de Estrelia, que nos va a hablar de su iniciativa de los campamentos, los camps tecnológicos, sobre robótica y programación de videojuegos. Y por último os contaré yo brevemente algunas ideas en torno a aprendizaje y videojuegos. Y para terminar, la mesa redonda la coordinará el decano de la Facultad de Psicología y Educación, Jesús Olavarrieta, que bueno, nos aportará también su visión personal sobre todos estos temas, ¿vale? Entonces, empezamos con Borja. Borja ha sido, además de impulsor de el uso de Scratch en su Icastola, uno de los coordinadores y principales impulsores del Scratch Eguna, que es el día del Scratch en Euskadi, que ha sido una verdadera revolución tener a gente de tantos colegios implicados en algo conjunto. Y están ahora dándole a la versión 2, a la siguiente versión de ese Scratch Eguna. Entonces espero que os contagie el entusiasmo que suele aportar a todos los saraos en los que se implica, y que nos cuente un poco qué es lo que está pasando también en el aula, ¿no? Porque muchas veces vemos el resultado final, pero no vemos el proceso. Muchas gracias. Vale, arratsaldeon danori. Me resulta un poco así extraño estar aquí, porque hace yo como un par de años fue la primera vez que me senté ahí, conocí a Chippy, empecé a enredar en todo esto. Es decir, que yo de todo esto de la tecnología tengo un conocimiento limitado porque soy maestro. Y mi realidad es la de niños de 10 a 12 años, a 11 años. Entonces sí que rompe un poco con todo lo que hemos estado oyendo hasta antes del café, ¿no? La historia como que ha venido un poco a volapié, y entonces nos intentamos adaptar progresivamente a todos estos cambios, ¿no? Vamos a ver, yo he preparado una serie de transparencias a ver qué os parecen. Lo primero que nos preguntamos todos los maestros es ¿qué quiero, no? ¿Qué quiero de los niños? O sea, esa imagen está clara. Es un niño aburrido, es un niño que no aprende. Entonces, lo primero que queremos, yo particularmente, es que se diviertan. Un niño divirtiéndose es un niño que está aprendiendo. Es la manera que tenemos de entrar, hay que engancharles. Los libros no ayudan mucho. Todas estas comentarios tan manidos en tantos siglos que no ha cambiado la educación y ahora queremos cambiar a todo meter, pero es que no me quiero parecer a ninguna de esas 4 imágenes, ¿verdad? Entonces, aquí está claro lo que hay que hacer, es o te adaptas o te vas a acabar pareciendo, porque yo por ahora no tengo ni 40 años, pero dentro de 20 seguiré en la educación, y igual dentro de 30, si el gobierno quiere, seguiré dando clase y no me apetece parecerme a Rottenmeier. ¿Qué podemos hacer con todos estos recursos que nos da el gobierno, que nos dan los centros? Yo tengo la suerte de estar en un centro donde, se preocupan por esto y nos impulsan, nos apoyan cada vez que vamos con ideas locas de este tipo de cosas, tipo Scratch y así. Una vez en Aprendices, con Chippy, de repente, pues descubrí Scratch y dije, ¿esto qué locura es esto? O sea, vamos a ver, me apunté pues como quien va, no sé, como las vacas al tren, ahí esto. Os estoy hablando de hace año y medio, o sea, no hace mucho. La historia la vamos metiendo un poco así, y alguien dice, y programando los niños aprenden cosas, ¿no? Sí, pero cuidado, programar son niños, entonces ahí es donde entra el juego. Podemos jugar mientras programamos, eso es viable. Esas pantallas negras con letras blancas tipo Matrix y tal, está muy bien. A los niños a veces incluso les gustan, sobre todo a los chicos. Hay que decir que los chicos entran bastante más fácilmente, pero cuando entras directamente con esto en el aula, o sea, se hace el silencio, ¿no? Y claro, hace 2 años, cuando entrabas con un PowerPoint, se hacía el silencio. Ahora entras con un PowerPoint y la gente no le hace ni caso, claro. No nos olvidemos que ellos tienen iPads de 77 pulgadas. Entonces, cuando va el Maisu con su iPad, es que ni se lo miran, porque todo el mundo tiene uno en casa. Entonces llega un momento en el que volvemos al Lego, que es con lo que yo jugaba.
y flipan porque no han jugado nunca. Entonces, tú les enseñas a unos niños a hacer un tiragomas y alucinan. Y dicen, mira, porque ellos juegan online al Warcraft y estos juegos terribles. Mientras juegan, hablan con un pinganillo, con la PlayStation 3. ¿De qué vamos? Nosotros vamos de guays ahí con nuestro PowerPoint y esas animaciones. Eso hay que sorprender. Entonces, tú entras con esto en clase y para empezar ven piezas de Lego, pero hay otras piezas que igual no conocen porque no todo el mundo conoce todas las piezas de Lego y esto les llama poderosamente la atención y encima si las cosas se mueven ya es maravilloso. Entonces es cuando yo descubrí Scratch y empecé a atar cabos y luego me enteré que Scratch se unía con Lego y decía yo, bueno, o sea, ya se está liando parda. O sea, mi cerebro iba muy rápido, pero luego yo iba a clase y era Rottenmeier, porque tenía Santillana de quinto y de sexto o Chanela en otros casos y tal, y dices, bueno, esto tiene que cambiar. No sé quiénes conocéis Scratch de aquí, algunos conoceréis, ¿no? Vale. Pero otros no. Bueno, esto es Scratch, es un software para programar. Pero cuando decimos programar es verdad, o sea, están programando. Yo no sé en qué lenguaje, porque de esto no entiendo nada. Lo único que hacen es encajar piezas. Cogen unas piezas, las montan sobre otras y en la parte esa de ahí pues ocurren cosas, o con gatos, o sin gatos, o con fotos mías o con Lego, ¿no? Esto a los críos les gusta. Os he traído esto porque, claro, la foto igual alguna vez habéis visto, pero bueno, pues hoy he cogido y lo he hecho. Yo tengo cierta habilidad con el Lego porque de pequeño mi mamá me compraba y entonces se me da bien. Pero claro, esto alucinan. Ven piezas que yo no había visto hasta los 15 años. O sea, claro, en ingeniería y todo esto que estabais hablando antes, pues seguramente los chavales ya dominan todo esto, pero este sistema para cambiar el sentido de un giro, que es bastante primario, nosotros lo tenemos que dar en la unidad 6 del libro Ibaizábal, que es máquina simple, ¿vale? Entonces, aparece un gráfico y un dibujo, y hasta ahora se daba máquina simple, chirrica, y con nuestra regla y tal. No es lo mismo ir con esto y decir, mira, esto gira y esto hace que, claro, el niño lo toca y ve que la boca se abre y se cierra y dice, qué guapo. Y si encima tú, lo voy a poner en marcha, banderita verde, le pones un sensor que cuando le pongo aquí me cierra la boca, pues es que yo lo hago 2 veces y lo podría estar haciendo 40 veces porque yo me flipo igual que se flipan ellos, ¿eh? Pero si Miguela tiene 25 alumnos, pues he tenido que hacer esto hoy que lo he montado, pues 25 por 10 veces, porque todos los niños querían meter el dedo 40 veces y flipaban. Y en la primera decían, ¡hola! Y en la segunda decían, ¡hola! Y en la tercera decían, ¡hola! El día que yo dé cualquier contenido y la respuesta sea, ¡hola! Pues diré, están aprendiendo, ¿vale? Pero cuando damos la invasión de los moriscos y toda esta historia, ninguno dice, ¡hola! Entonces, también yo soy maestro y sé lo que dice la ley, hay que impartir ciertos contenidos, pero bueno, yo soy uno. Si hay alguno por aquí que se le ocurra de otra manera, no con Lego, con lo que sea, con tecnología o con lo que sea, de hacer ala cuando estamos dando a Felipe y a Isabel y a toda esta gente, pues yo me apuntaré a esa moda porque lo que yo quiero es que el niño sea el propietario de su aprendizaje. Porque llega un momento en el que el niño lo único que quiere es aprender a hacer esto. Entonces, cuando empiezas a ver todos estos ingredientes, surgen ideas. Entonces, yo que me senté ahí hace, ya os digo, 2 años y conocía a uno, conocía a otro, y luego coincidí con uno y volví a coincidir y ya empiezas a hablar y te sueltas un poco y, joder, ¿qué vamos a hacer? Resulta que en Lauro y Castola participamos en First Lego League. Y a mí me gustaba mucho, me parece una cosa que es esto mismo que estoy hablando, pero para niños, bueno, no sé si es de hecho para niños de secundaria, pero en Lauro lo tenemos así enfocado. Entonces yo decía, yo quiero algo para primaria. Entonces alguien muy sabiamente me dijo, si quieres algo, hazlo. Y digo, joder, macho, que yo soy maestro. ¿Y los demás qué somos? O sea, ¿qué está esperando? ¿Que venga Isabel Celá y te dé un proyecto del copón? Pues no va a venir. Entonces nos empezamos a juntar unos cuantos y nos inventamos Scratch Eguna 2011, una cosa que empezó así, pues aquí ahí en el café se empezó y resulta que hubo 200 niños en la Lóndiga el 21 de mayo de este año, que hay gente aquí que estuvo participando con nosotros. Y claro, yo cuando veo cosas como estas, uy, qué susto me he dado.
hechas con Lego, hechas por niños, alucino. Es el puente colgante. Hay un sensor que detecta que la barquilla, bueno, cuando llega, no hay sonido casi, el sonido no tiene nada. Ahí había un sensor cuando llega, porque a veces no llega. Bueno, para hacer esto estuvimos 2 meses o así. Las dificultades ahí fueron muchas. La primera, que los niños no saben usar las manos. Les puedes dar ordenadores y en eso siempre hay algún crack, y son bastante más hábiles con la tecnología que con la analogía. Eran incapaces de pegar con un poco de pegamento esas varillas y luego pegarlas, y teníais que ver las chapuzas que hacían. Yo es que rompí el puente 40 veces antes de que me pareciera que era digno de llevar a ningún sitio. Claro, encima los problemas eran muchos, porque había que hacerlo desmontable, porque había que llevarlo desde la Icastola hasta sus casas, de sus casas a la Alhóndiga, y luego montarlo allí en el espacio de 1 hora que la organización daba para montar estos tinglados. Es increíble la dedicación que tiene un crío. Claro, tú a un niño le dices, para mañana estudiate el modo subjuntivo, y probablemente no se lo estudia. Pero como le digas, oye, para dentro de 1 mes hay que hacer todo esto, tampoco lo haga. Pero como le digas, mira, tienes estas historias y te doy 4 horas para que me hagas algo. Bueno, ahí hay una docena de niños trabajando como locos. O sea, y esa creatividad, esa dedicación que tiene un niño, no la vuelves a ver si no es a través de este tipo de proyectos. En Scratch Eguna no solo planteábamos hacer cosas reales como esta. Yo he puesto esta porque casualmente es la que hizo mi grupo, ¿no? Pero había allí lo que pasa es que yo también pequé de inocente y no grabé tantos vídeos como grabó Chippy, entonces no los tengo, y bueno, un poco desastre. Pero allí había 12 centros, 22 grupos. Cada grupo tenía una cosa como esta, o sea, y dices tú, bueno, ahí obviamente hay apoyo de los profesores, porque si los profesores no hay nada que hacer, de los padres, y luego a los niños, si tú les apoyas, o sea, cogen vuelo. Es una pasada. También hicieron juegos interactivos. Los podríamos ver, pero no va a dar tiempo. Entonces, juegos interactivos del típico de que un gatito te pregunta la tabla de multiplicar y tú le vas respondiendo y te van dando puntos, aciertas o no. Luego también arcade, o sea, lo que son tipo de aventuras, de de matar marcianitos y no sé qué. Yo he estado en total en 2 cursos de... Bueno, miento, claro. He estado en 2 cursos de Scratch que impartió Chippy, o sea, en total creo que suman 3 horas, y luego sí que promoví la formación a profesores dentro de Scratch Eguna, entonces en total igual he recibido unas 12 horas de formación en Scratch. Pero es que yo no tengo ni idea, porque realmente el cambio de paradigma es que el profesor ya no es aquel que todo lo sabe, porque cuando viene un niño donde mí y me dice, es que cuando mato al marciano número 60, no sé qué pasa, que no pasa de pantalla, y me enciende un Scratch con 10.000 comandos, y yo soy incapaz ni de entender nada de todo aquello. Le digo al chaval, le doy un palmadita a la espalda y digo, mira, yo no sé. Cosa que hasta ahora es muy difícil de reconocer, que en otros campos también nos pasa, pero nos callamos. Cuando te dicen, ¿y por qué pasa esto? Igual en conocimiento del medio, te quedas así y dices, porque sí, eso pasa porque sí. En Scratch es exactamente igual. También hicimos animaciones, o sea, lo que vienen siendo historietas. Esto es la parte más fácil, pero claro, a un niño dale una docena de comandos y dale tiempo y te hace el Señor de los Anillos. O sea, porque a un niño ilusionado, quítale del ordenador. John, que vamos a cenar. No, John no cena, John está programando, y en ese momento está programando como loco. ¿Sí? La charla se titula ¿Qué aprendemos programando? Entonces yo estaba un poco dando la cabeza, porque en Lauro yo sí que promoví una especie de proyecto piloto a raíz del éxito que tuvo el Scratch Eguna, donde yo saqué a unos cuantos niños, todos ellos voluntarios, un poquito contándoles de qué iba el rollo, pero como ni yo mismo lo sabía, y eso que era el organizador, más o menos los que intuyeron que les iba a gustar se apuntaron, y de sus ratos libres y un poco sacando horas de donde no las hay, montamos esta historia del Scratch Eguna. Pero ya de cara a este año
la Icastola quiso apoyar un poco, dijo, oye, pues esto nos parece muy interesante porque sí que se aprenden un montón de cosas. Si nos haces un informe para que veamos realmente competencias y todas estas, claro, ya sabéis lo que es la burocracia de los centros y tal, y entonces ahí tuve que redactar también un poquito, y para esto he hecho lo mismo. Pero, ¿qué es lo que aprendemos? Bueno, pues aprendemos a pensar con lógica. Esta es una palabra que hemos estado escuchando antes porque todo el software está basado en la lógica. O sea, un gato que tiene que hablar primero tiene que aparecer. Y si tenía que andar un poquito antes de hablar, pues el orden de las cosas está bien clara. Claro, hablamos de niños que cuando leen un texto y extraen ideas y luego les dices que las ordenen, a veces tienen problemas. Estamos hablando de niños de 11 años, o sea, igual para muchos de nosotros es decir, esto es una boba, ya, es que estamos hablando de niños pequeños, o sea, yo cuando estoy con ellos me creo que son súper adultos, pero realmente tienen 11 años, que no es mucho, y ordenar ideas extraídas de un texto es difícil. Pues esto es al revés. Oye, cuéntame una historia, y te la cuenta, y ahora prográmala. Es la historia que tú has decidido que quieres hacer. Porque yo sí que les decía, a ver, no vale ir un poco a la buena de Dios, o sea, escríbeme en un papel qué es lo que tiene que ocurrir en la animación y luego vas y me lo haces. El gato que no aparecía, o sea, ese gato que hablaba sin que apareciera. Dices, esto no es lógico. Ya, Maisu, pero es que no sé qué pasa. Le digo, pues vamos a aprender más cosas. Aprendemos a solucionar problemas. ¿Dónde está el error? Pues no sé, tienes que mirar el código y empezar a escrutar el código paso por paso, enlace por enlace, porque la cosa se complica. Yo hay momentos en los que ya os digo que no sé qué es lo que está pasando y a ver dónde le ha liado. Y tienes ahí a 2 o 3 niños que están analizando un código hecho por ellos para que ocurran cosas planteadas por ellos mismos, simplemente por el mero hecho de hacer las cosas bien. Oye, Maisu, ¿nos ayudas? Yo me gustaría, pero no lo sé. Aprendemos a dudar. Joder, esto es una mierda, porque mira lo que ha pasado. Ha pasado lo que tú le has dicho que pase. O sea, vale, es que igual el sensor, claro, había que poner... Porque claro, si puedes hacerlo mal, puedes hacerlo que se cierre la boca cuando quitas el dedo, que no tiene sentido. La cosa es que me muerda, o sea, entonces ahí estás todo el rato con numeritos para arriba, numeritos para abajo, sentidos de cosas, y estás todo el rato pensando sobre lo mismo. Aprendemos a hacer cosas complejas, pero partiendo de cosas muy sencillas. O sea, si a un niño le enseñas a recortar con una tijera, lo único que va a poder hacer son recortables. Pero si le enseñas a programar con una docena de comandos, ya os digo que te hacen una película de minutos y minutos de duración. Y dices, ¿pero cómo has podido hacer esto? Pues metiendo más comandos y más comandos, y le das a la barra de desplazamiento y empiezan a correr comandos y comandos, y dices tú, pero esto es una locura, ¿eh? Claro, cualquier persona ajena a ese programa intenta leer lo que el niño ha hecho y, bueno, igual alguien avanzado ya, pero yo no lo sé. Y en cambio, le das al play y ves la película y hasta te hace gracia porque tienen sentido del humor. Y la verdad es que sí que hacen esa peli con una docena de comandos, o sea, sí que lo hacen. ¿Qué más aprenden? Aprenden matemáticas, o sea, esto sí o sí, o sea, aquí la anécdota del coche que incrementaba su V en un 25%. Me basé en un Fórmula 1 de Chippy, en el que con las flechitas controlábamos una caja roja que hacía de coche. Me sorprendió mucho encima la capacidad de abstracción, claro, se nos olvida. Como juegan con juegos renderizados en 3D del copetín de la baraja, tú te crees que cuando van a controlar una caja roja, pues no les va a emocionar mucho. Pero realmente, como la caja la han hecho ellos y saben lo difícil que es hacer un coche de Fórmula 1 que eche humo por detrás y que meta ruido al andar, pues se conforman con la caja roja. Y dices tú, coño, pues volvemos a esos niños que juegan con un vasito y tal, porque en el fondo son niños. Y dices tú, mira, me llama poderosamente la atención que no me estés exigiendo gráficos en 3D porque los tendrías que hacer tú. Y entonces sabes lo que supone, empiezan a valorar el trabajo de juegos cuando no los compran y cosas de esas, y empiezan a decir, coño, pues es que esto es un trabajo. Vale. Lo que decía es una caja roja, que es un coche que tú le das al más, bueno, al más no, en este caso a la flecha hacia adelante, y es suma más 1 a la velocidad. Si tú estableces velocidad inicial en 0, el coche cuando empieza va a una velocidad 0, con lo cual no anda. Si le das una vez, va a más 1, luego va a 1, entonces ya anda. Si le das otra vez, va a 2, y así sucesivamente. ¿Qué pasaba? Que no es lo mismo sumar más 1 cuando va a 3, porque 3 más 1 son 4 y la diferencia es importante, que cuando va a 12, que 12 más 1 solo son 13 y apenas se nota, porque va de muy rápido a muy rápido más 1, que no es mucho. Entonces, los mismos niños decían, joder, esto no va, porque sí, cuando está medio quieto yo le doy y sí noto las diferencias, pero cuando va medio rápido yo le doy y no noto las diferencias. Y entonces es cuando a mí se me enciende la bombilla y digo, página 77, Eunecoac.
porcentajes. Porque claro, un porcentaje no es más que la parte de un todo. Y dices tú, bueno, el todo es la velocidad y queremos sumar una parte, ¿no? Joder, empiezas a darles pistas. Claro, yo lo que no voy a hacer es hacerles el algoritmo de V por 1,25. No les voy a hacer eso. Y empieza uno, pues, es verdad, vamos a sumarle un 25%. Joder, súper bien, porque cuando va a 1, solo irá a 1,25. Y cuando va a 12, pues irá aquí, a 15, ¿verdad? O sea, 15. Bien, y ahora se sientan todos y dicen, ¿y esto cómo se hace? Ah, pues mira, ahí tienes Scratch, ahí tienes tu cuadradito rojo, las flechitas y sobre todo tienes horas. Y para el lunes, a que alguno lo ha conseguido, y el lunes lo habían conseguido, si no todos, casi todos, porque no es tan difícil, porque han pensado, y entonces esos niños saben lo que es un porcentaje. Otros han hecho los cuadernillos de Rubio 10.000 veces y todavía no tienen muy claro lo que significa un porcentaje. Entonces, para las matemáticas está muy bien, para ordenar ideas está muy bien esta historia. Y sobre todo aprendemos informática. Bueno, informática, no sé si llamarlo informática, tecnología, multimedia o como esto, porque claro, en Scratch se pone importar imágenes, las imágenes pueden ser en GIF, en JPG, hay que abrir igual GIMP para editar alguna imagen, se pueden utilizar fotos, con lo cual puede aparecer mi cara como parte protagonista, entonces ya estoy metiendo o una cámara de fotos o la del móvil o la webcam. Se pueden grabar sonidos, se pueden importar sonidos, entonces estamos ya en una dinámica de grabar un grito en Audacity, pues recortarlo, o sea, son competencias, o bueno, competencias no, es que yo no quiero llamar competencias, son actividades que una persona del siglo XXI hace, como yo hago, y que a mí nunca me la habían pedido en el colegio, en la Icastola, y yo a los niños no se lo pido, pero son ellos los que quieren. Y muchas veces me dicen, no, es que quiero, en vez del gato, quiero que aparezca mi cara. Y yo, pero eso no es un poco lío. Y me dice, Maisu, déjame. Y claro, casi, en vez de estar tirando de ellos como siempre, estás casi frenando por un poco, porque claro, tú sabes que también tiene que aprenderse el modo subjuntivo. Entonces, cuando llega la hora de lengua, hay que hacer lengua. Entonces, pero claro, al final todo gira en torno, claro, correo electrónico, compartir un documento para no sé qué, porque claro, mientras uno en su casa el viernes a la noche o el sábado a la noche estaba adelantando una imagen, el otro estaba adelantando no sé qué, y entonces se comunicaban a través de un Google Doc, que para eso ahí sí que el Maisu sí que impone ciertas normas, decía, a ver, yo quiero que todo venga un poco reflejado para que no sea fruto de la casualidad, sino que todo tenga un objetivo que es conseguir una historia. Y luego aprendemos de otros. Aquí está el portal de Scratch, es una captura, donde tú puedes descargarte cualquier Scratch que te guste y mejorarlo. Entonces, ahí ya entra el rollo social de Maisu, ya sabemos de dónde pillaste lo de Fórmula 1. Malzurrori. Claro, es que yo no... ellos se piensan que el Maisu sabe de todo. ¿Cómo no va a saber Scratch? ¿Cómo no va a saber incrementar un 25% a la V del coche? ¿Cómo no va a saber hacerlo? Claro, yo lo sé porque se lo vi a él. Que si no, no lo sé. O sea, y se lo vi a fulanito y a menganito. Y entonces dices, coño, pues si me descargo un Scratch ya hecho, aprendo. Y yo les decía a los niños, es que es una herramienta. Entonces, cuando tú dices a un niño, esto es una herramienta que os va a hacer mejorar muchísimo vuestro nivel Scratch, para el lunes siguiente... Cada niño igual había bajado 40 y se los estaba estudiando a rajatabla. Mira, pues ahora he aprendido a hacer esto. Y claro, a mí me venían con cosas que yo no sé hacer y las hacían ellos. De hecho, hoy por hoy, tengo un alumno que ya ha pasado a secundaria que cuando yo tengo dudas le escribo un email. Digo, oye, ¿cómo va esto? Y viene y me lo hace. Y cuando estábamos en aquella historia, que todo el mundo tenía sus dudas y tal, me venían donde me decían, no, ir donde John, porque yo no... Y claro, John encantado de la vida de que sabía programar. Pero sobre todo, para mí es básico porque en educación primaria, la palabra primaria significa muchas cosas, pero a veces se nos olvida. Nos creemos que como están en sexto van a ir a la universidad y no es así. Todos sabemos que, siempre pongo el mismo ejemplo, que en quinto la primera galla de Ingurúmena se da la reproducción de las plantas y hay algunas plantas que son macho, a que no os acordabais. Y hay una cosa que se llama pistiloa, y en la pregunta número 3B del examen yo lo pregunto, ellos lo responden, algunos aciertan, otros no, pero a día de hoy ninguno de todos mis exalumnos se acuerdan de lo que es pistiloa, pero estoy seguro que todos mis alumnos que participaron en esta historia de Scratch no lo van a olvidar fácilmente.
Y en cambio Pistilua, salvo que seas botánico o aficionado, no vale para gran cosa. En cambio dominar los porcentajes es una cosa vital. Y aprender eso mientras se lo pasan bien, descubriendo, aprendiendo, probando, comprobando otra vez, ajustando. Y lo de ajustar es importante porque tú lo que programas sale bien, porque ese gato que anda no se tropieza con una miga de pan que alguien ha dejado, y ese tren pues circulaba bien hasta que le pusimos la plastilina, ya no circulaba bien, el sensor no hacía su efecto. O sea, tiene su historia, construyendo, explicando, y esto para qué es, y esto qué es. Tú vas con esto y si no lo explicas no lo ven bien. Hoy he tenido que hacerles ver que aquí hay una pieza que es un sensor. Hasta que no veían, no lo tocaban. Pero claro, esto, si tú lo pones una foto en un PowerPoint, como esa transparencia que había puesto yo, no vale para nada. Porque es algo que está ahí, es como un anuncio de televisión. Me lo pido, pero tocarlo es desearlo ya. Todos quieren empezar a usar Lego ya. Yo ahora estoy impartiendo, este año hemos empezado con unos talleres de 45 minutos y doy en todas las aulas de sexto. Pues bueno, todavía estamos un poquito empezando, ¿no? Pero claro, cuando lleve esto, que hoy ya lo he llevado a uno de los grupos, pues sé que se va a acelerar el proceso de aprendizaje rápidamente. El mundo real es un infierno. Quedaban 5 minutos para empezar la feria y nuestro puente de colgante no avanzaba. Porque se enganchaba, porque le habían puesto más peso del que habíamos puesto en la Icastola, o yo no sé por qué razón, se habían pandeado a la noche, como había dejado, esta chica se llama Sue, había dejado los travesaños en el coche, se había calentado, se habían revirado un poco y entonces ya rozaba y aquello, y claro, 2 meses de trabajo y para que el puente no anduviera y teníais que ver la emoción. Bueno, yo me fijé en ellos porque eran los míos, pero ahí había 200. Cada uno con su emoción, cada uno con su engranaje con su diente que de tanto forzar ya se había carcomido la pieza y a la vez profesores con un destornillador ayudando y un padre diciendo no, mejor así, y tú te abstraes un poco, te pones de lejos y dices mira, hay 200 personas aprendiendo, unos por amor a los hijos, otros por amor al oficio, porque somos maestros, y los niños porque son niños y aprendían solos. Eso es todo.